Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial y con muchísimas ganas de lo que os tengo preparado hoy. Porque hoy, sí señores y señoras, vamos a hablar de una persona que para mí es mucho más que una actriz. Vamos a hablar de Anne Ercel, y no solo de sus papeles en la televisión o en plataformas de streaming. Hoy vamos a hablar de por qué para mí, ella es mi apoyo incondicional, siempre estará a mi lado. Sé que el título puede sonar un poco intenso, quizás hasta un poco extraño. Pero os prometo que a lo largo de este vídeo voy a intentar explicaros por qué siento esto y cómo Anne, a pesar de no conocerme personalmente, ha tenido un impacto enorme en mi vida. No os voy a contar una historia de fans obsesionados, ni nada parecido. Esto es algo mucho más profundo, algo que va más allá de la pantalla. Antes de empezar, como siempre, os quiero pedir un favor enorme. Si os gusta el contenido de este canal, si os interesa lo que tengo que contar y os apetece formar parte de esta pequeña comunidad, por favor, suscribíos. No os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Y si ya estáis suscritos, activad la campanita para no perderos ningún vídeo. ¡Vamos allá! Vale, ¿por dónde empiezo? Anne Ercel. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, cada vez más, se hace escuchar a nivel internacional. Una mujer que deslumbra con su belleza, que enamora con su talento y que inspira con su fuerza. Pero para mí Anne es mucho más que eso. La conocí, como muchos de vosotros seguramente, a través de sus series. Empecé a ver Gunes Inkthlar y, desde el primer momento, me quedé prendado de su interpretación. Su personaje, Selin, era una chica joven divertida, con una energía arrolladora y un corazón enorme. Y Anne, con su actuación, supo transmitir todo eso a la perfección. Pero no fue solo su talento actoral lo que me llamó la atención. Fue algo más. Fue su mirada, su sonrisa, la forma en la que se involucraba en cada escena. Sentí que había algo especial en ella, una autenticidad que la diferenciaba de otras actrices. Era como si no estuviera simplemente actuando, sino que estuviera viviendo el personaje, sintiendo cada emoción en carne propia. Esta conexión visceral con su trabajo me atrapó desde el principio. Selin, con sus miedos, sus sueños, su alegría contagiosa, cobraba vida de una manera que pocas actrices logran. A medida que seguía su carrera, me di cuenta de que no me equivocaba. Anne es una persona que se entrega por completo a lo que hace. Que no tiene miedo de arriesgarse, de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort. La hemos visto en comedias románticas, en dramas intensos, en papeles completamente diferentes entre sí. Y en cada uno de ellos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su evolución como actriz es palpable. Desde sus primeros papeles, donde ya mostraba un potencial innegable, hasta sus trabajos más recientes, donde se consolida como una de las figuras más importantes de la televisión turca, Anne ha demostrado una capacidad de aprendizaje y una dedicación al perfeccionamiento que son dignas de admiración. Pero, como os decía al principio, mi admiración por Anne va más allá de su trabajo como actriz. Va más allá de la pantalla. Va de la mano de su personalidad, de sus valores, de su forma de ver la vida. Es esa transparencia, esa honestidad que transmite incluso a través de una pantalla, lo que la hace tan cercana y relatable. No intenta ser perfecta, no se esconde detrás de una fachada de celebridad inalcanzable. Se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, y eso la hace aún más admirable. Anne es una persona que se preocupa por los demás. Que utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Que apoya causas sociales importantes. La hemos visto colaborar con organizaciones benéficas, defender los derechos de los animales, luchar contra el acoso escolar. Y todo esto lo hace de una forma genuina, sin buscar el aplauso fácil, sino porque realmente le importa. No es una simple campaña de relaciones públicas, se nota que hay una verdadera conexión con las causas que apoya, un deseo sincero de hacer del mundo un lugar mejor. Recuerdo un momento en particular que me impactó mucho. Fue cuando Anne se unió a una campaña para concienciar sobre el cáncer infantil. Ella, que perdió a su madre por esta enfermedad, habló abiertamente sobre su dolor, sobre su experiencia, sobre la importancia de la investigación y el apoyo a las familias afectadas. Sus palabras fueron tan honestas, tan llenas de emoción, que me llegaron al corazón. Ese nivel de vulnerabilidad, esa disposición a compartir su experiencia personal para ayudar a otros, es lo que la distingue.
No se refugió en el silencio, no evitó el tema doloroso. En cambio, utilizó su propia historia para generar conciencia y brindar apoyo a quienes están pasando por situaciones similares. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Ande no era solo una actriz famosa. Era una persona real, con sus propias luchas, sus propias alegrías, sus propias vulnerabilidades. Y fue esa autenticidad la que me hizo sentir aún más conectado con ella. Esa capacidad de conectar con el dolor ajeno, de mostrar empatía y compasión, es una cualidad que valoro enormemente. Y quizás os estaréis preguntando ahora, ¿cómo puede una persona que no te conoce ser tu apoyo incondicional? Pues bien, la respuesta es sencilla: Ande me ha inspirado a ser una mejor persona. Su trayectoria, tanto profesional como personal, me ha servido de guía en momentos de duda y me ha impulsado a superar mis propios límites. Su ejemplo me ha enseñado a no rendirme ante las dificultades, a perseguir mis sueños, a luchar por lo que creo, a ser más empático con los demás, a no tener miedo de mostrarme tal como soy. Su determinación, su pasión y su compromiso con sus valores son una fuente constante de inspiración para mí. En momentos difíciles, cuando me he sentido perdido o desanimado, he recurrido a sus entrevistas, a sus redes sociales, a sus mensajes de positividad y esperanza. Y siempre he encontrado en ella una fuente de inspiración y motivación. Sus palabras, aunque dirigidas a un público amplio, resuenan en mí de una manera personal y significativa. Es como si, de alguna manera, pudiera sentir su apoyo y aliento, incluso a la distancia. Sé que puede sonar un poco cursi, lo admito. Pero es la verdad. Ande me ha dado fuerzas para seguir adelante, para creer en mí mismo, para no dejar que nada ni nadie me detenga. Y por eso, para mí, ella es mi apoyo incondicional. No es una relación tradicional de amistad o familiar, sino más bien una conexión espiritual, una admiración profunda que me impulsa a crecer y a convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y no solo eso. Ande también me ha enseñado la importancia de la perseverancia y el trabajo duro. Ella no llegó al éxito de la noche a la mañana. Ha tenido que esforzarse, superar obstáculos, enfrentarse a críticas y desafíos. Y a pesar de todo, nunca se ha rendido. Siempre ha seguido adelante con pasión, dedicación y profesionalismo. Su historia es un testimonio de que el éxito no es un regalo, sino el resultado de un esfuerzo constante y una fe inquebrantable en uno mismo. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo y determinación, se pueden lograr los sueños. Y eso es algo que me inspira enormemente. Verla superar cada obstáculo con gracia y determinación me da la confianza para enfrentar mis propios desafíos y para nunca rendirme ante la adversidad. Además, Ande me ha mostrado la importancia de la humildad y la sencillez. A pesar de ser una de las actrices más famosas de Turquía, ella sigue siendo una persona cercana, accesible y amable con sus fans. Siempre se toma el tiempo para saludar, para sonreír, para agradecer el apoyo que recibe. Y eso es algo que valoro mucho. No se ha dejado cegar por la fama, no ha perdido la conexión con sus raíces ni con las personas que la apoyaron desde el principio. En un mundo lleno de egos y superficialidades, Ande destaca por su autenticidad y su humanidad. Y eso es lo que la hace tan especial. Su sencillez, su calidez y su genuino interés por los demás son cualidades que la hacen destacar entre la multitud. Y no puedo hablar de Ande sin mencionar su estilo. Porque además de ser una gran actriz y una gran persona, Ande tiene un gusto impecable a la hora de vestir. Siempre está elegante, sofisticada y a la moda. Pero lo que más me gusta de su estilo es que es muy personal y auténtico. No sigue las tendencias a ciegas, sino que adapta la moda a su propio gusto y personalidad. No se disfraza, no intenta ser alguien que no es. Su estilo es una extensión de su personalidad, una forma de expresar su individualidad y su creatividad. Sus looks son una fuente de inspiración para mí, y me animan a experimentar con mi propio estilo y a sentirme más seguro de mí mismo. Me ha enseñado que la moda no se trata de seguir reglas estrictas, sino de divertirse, de expresarse y de sentirse cómodo con uno mismo. En definitiva, Ande Erçel es mucho más que una actriz famosa. Es una persona que me inspira, me motiva y me ayuda a ser una mejor persona. Su ejemplo me ha enseñado la importancia de la perseverancia, la humildad, la empatía y la autenticidad. Y por eso para mí ella es mi apoyo incondicional, y sé que aunque no me conozca personalmente siempre estará ahí, a través de su trabajo, a través de sus mensajes, a través de su ejemplo.
Su influencia en mi vida es innegable y estoy profundamente agradecido por el impacto positivo que ha tenido en mí. Y sé que muchos de vosotros quizás no entendáis por qué siento esto. Quizás penséis que estoy idealizando a una persona que no conozco. Pero os aseguro que no es así. He investigado sobre su vida, he seguido su carrera de cerca y he visto cómo se comporta en diferentes situaciones. Y todo lo que he visto me ha confirmado que Ande es una persona excepcional. No me baso en rumores o especulaciones, sino en hechos concretos, en acciones y comportamientos que demuestran su integridad y su compromiso con sus valores. Y quizás esta sea la lección más importante que he aprendido de Ande: no tener miedo de admirar a alguien, de inspirarse en alguien, de buscar referentes en personas que nos transmiten cosas positivas. No hay nada de malo en encontrar inspiración en figuras públicas, siempre y cuando mantengamos una perspectiva realista y no perdamos de vista nuestra propia individualidad. Porque al final, todos necesitamos un apoyo, una motivación, una guía en la vida. Y si esa guía la encontramos en una persona que admiramos, ¿por qué no aprovecharla? Rodearnos de personas que nos inspiren, que nos motiven y que nos impulsen a ser mejores es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. En resumen, hemos visto cómo Ande Ercel, a través de su talento, su personalidad y sus valores, se ha convertido en una fuente de inspiración y motivación para mí. Hemos hablado de su carrera como actriz, de su compromiso social, de su estilo personal y de cómo todo esto ha impactado en mi vida. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender por qué siento que Ande es mi apoyo incondicional. Espero haber podido transmitir la profundidad de mi admiración y el impacto positivo que ha tenido en mi vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre Ande Ercel. ¿Qué os parece su trabajo? ¿Qué os inspira de ella? ¿Tenéis algún ídolo o referente que os inspire de manera similar? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué pensáis. Quiero crear un espacio de diálogo y debate, donde podamos compartir nuestras opiniones y experiencias de manera respetuosa y constructiva. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, seguid persiguiendo vuestros sueños y nunca dejéis que nadie os diga que no podéis lograrlo. Hasta la próxima. Y recordad, la inspiración puede venir de los lugares más inesperados. Mantened vuestra mente abierta y vuestro corazón receptivo.